Hermanos, muy buenos días, damos gracias al Señor. Como leía mi esposa, vamos a meditar en Romanos capítulo 8, del versículo 28 en adelante hasta el versículo 39. Y podemos ver, amada iglesia, que en esta mañana nos adentramos en algo bastante glorioso. Es como las cumbres de toda la revelación bíblica, porque como dijimos hace ya varios domingos, si la epístola de Romanos es el anillo de diamantes de la teología cristiana, este capítulo 8, sin lugar a dudas, es la gema más brillante de este anillo. Y podemos ver cómo en los versículos que vamos a meditar hoy, el apóstol Pablo eleva al creyente por encima de las pruebas, de las dificultades, de los dolores, de las incertidumbres de esta vida, y también para mostrarnos el decreto eterno de Dios y ese amor inquebrantable que el Señor tiene para con su pueblo. Podemos ver cómo en un mundo cambiante, en un mundo donde la salud falta, cada vez nos volvemos más adelantados o más avanzados en edad, cuando también la economía a veces falta, cuando las aflicciones tocan nuestra puerta, podemos ver cómo el creyente, usted y yo, necesitamos un ancla firme para nuestra alma. Y este es el fundamento seguro que no se encuentra en ninguno de nosotros, sino solamente en Cristo Jesús. La iglesia de Roma es una iglesia que vive bajo la sombra de la marginación. Es una iglesia que vive en inminente peligro. Debemos recordar que en los tiempos de Nerón persiguió la iglesia en los primeros siglos de la iglesia. Es una iglesia de Roma que está experimentando el sufrimiento, y el sufrimiento para esa iglesia no era un medio o era algo abstracto, sino era una realidad diaria. Debemos recordar que los emperadores persiguieron a los creyentes, a los cristianos de los primeros siglos durante mucho tiempo, durante muchos años. Y también podemos ver cómo en los versículos anteriores Pablo está hablando desde el versículo 18 del capítulo 8 en adelante de que usted y yo como creyentes también gemimos ante el Señor, que la creación también gime por consecuencia del pecado. Y como dice el versículo en el capítulo 18, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Mire que el creyente gime dentro de sí mismo. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, en el capítulo 8, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Mire que como aquí Pablo nos enseña que usted y yo también gemimos esperando esa adopción futura de ¿qué? De nuestro cuerpo, del suyo y el mío. Podemos ver también cómo este texto une la eternidad pasada con esa eternidad futura y nos muestra que nuestra salvación no es un accidente de la historia, sino el despliegue de un plan perfecto, maravilloso
y glorioso trazado por la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, pero este pan fue para glorificar a Cristo como el primogénito de entre muchos hermanos. Es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y meditando en el texto del capítulo 8, versículo 28 en adelante, el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso me lleva a mi primer punto, el propósito soberano de Dios en la salvación. Dios es soberano en la salvación, tanto en la suya como en la mía. Mire que Pablo afirma con absoluta certeza que Dios gobierna todas las circunstancias de la vida, porque empieza: y sabemos. Cuando usted dice y es que yo sé, ¿usted a qué está haciendo inferencia? ¿O con qué está relacionando el término y yo sé? Que es algo ciertísimo, ¿cierto, hermana? Porque usted dice: no, a mí no me lo contaron, es que yo sé por X o Y situación. Y dice que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean buenas. ¿O si dice aquí? Aquí dice no, es que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas son buenas. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. Dios lo que está hablando aquí a través de Pablo inspirado, dice sino que Dios hace que todas esas cosas, sean buenas y no tan buenas, cooperen para un bien mayor. Y ese bien no es principalmente la prosperidad. Ese bien mayor no es principalmente la ausencia de problemas, sino ese bien principal es la eterna promesa para el creyente, que seamos conformados cada vez más a la imagen y de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan soberano de Dios. Por eso yo le preguntaba a ustedes ahorita que cuando hablamos de cuál es el propósito de Dios para el creyente, el Señor eligió al creyente, si bien no estoy diciendo que es que la prosperidad sea mala, no, eso no estoy diciendo, pero el fin principal con que eligió al creyente es para que cada vez sea más parecido a la imagen del Señor Jesucristo. Y aquí lo que Pablo no está diciendo es que Dios ama a sus hijos porque todas las cosas son buenas, porque todas las cosas son perfectas. No, eso no es lo que dice la Escritura. Pensemos por un momento en la vida del Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó a Él? ¿A Él lo recibieron de la mejor manera? La respuesta es no, hermanos. Fue la mayor injusticia de toda la historia de la humanidad. Inclusive Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice entregado. ¿A quién? A Jesús. Entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Si ve que el Padre tenía ya un propósito soberano con su Hijo. Y no era que Cristo no pasara por el sufrimiento, porque muchos creyentes llegan al Evangelio por decir algo, que es que su vida va a cambiar, ya no va a tener problemas personales, ya no va a tener problemas económicos, ya no va a tener problemas familiares. Muchos llegan al Evangelio creyendo en esa parte, pero no, lo que el Evangelio está diciendo es que es todo lo contrario,
Que todas las cosas sean buenas y no tan buenas, ayudan. ¿Para qué? Para el bien del creyente, para su bien y para el mío. ¿Para qué? Para purificarnos, para sacar eso malo que hay en cada uno de nosotros. El pecado más grande que se cometió por el hombre fue haber entregado al Señor Jesucristo. Porque mire que el mismo Dios gobernó la cruz. Y si Dios gobernó la cruz entregando a su Hijo, también gobierna su vida y mi vida, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Hoy en día se venden evangelios fáciles, se venden evangelios como si este versículo 28 dijera: venga. Y sabemos que a todos los que tienen carro, Dios ayuda bien. Y si sabemos que todos los que tienen casa, Dios ayuda para bien. O interpretan con que todos los que tienen dinero, ayuda para bien. Pero Pablo está descartando de plano todas esas cosas. Y Pablo lo que está diciendo es que los creyentes sabemos que vamos a ser perseguidos, sabemos que vamos a ser vituperados, pero todas esas cosas obran para bien, para usted y para mí, queridos hermanos. Pablo está escribiendo aquí más adelante cuando habla que íbamos a ser perseguidos. Aquí Pablo no está diciendo ni está prometiendo riqueza, porque la mayor riqueza, el mayor bien que usted y yo poseemos es parecernos. ¿A quién? A Cristo. Y hoy en día muchos enseñan que si tienes suficiente fe, entonces Dios quitará toda enfermedad. Eso es lo que enseñan en muchas iglesias. Pero Pablo dice exactamente lo contrario, que Dios usa la enfermedad para santificar su vida y mi vida. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo expresa aquí cuál es ese bien. ¿Y cuál es ese bien? Que el creyente sea conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el mayor bien que usted y yo tenemos y lo que Pablo está diciendo. Por eso todas las cosas obran para bien, hechos conformes a la imagen y semejanza del Señor. Pero mire lo que Pablo está diciendo. Desde cuando el Padre dio la salvación al creyente, dice: a los que antes conoció. Cuando hablamos de antes conocer, usted mismo, ¿qué viene a su mente? Viene tiempo, ¿cierto? Pero en su mente limitada pensamos en años, meses, días, horas, minutos, segundos. Cuando viene a nuestra mente eso de los que antes conoció. Pero cuando habla la palabra del Señor de los que antes conoció y los predestinó, antes, destino, ya sabemos que el mismo Dios con un propósito específico nos conoció antes de la fundación del mundo. Antes de que todo haya sido creado, los cielos, la tierra, las cosas creadas en los días de la creación. Dios nos conoció desde antes que ya existiera absolutamente todo y colocó su amor en usted y en mí para ser hecho ¿qué? Salvos, semejantes a Cristo. Porque la salvación
tiene el preconocimiento de Dios. O sea, nos conoció de antes, desde la fundación, de antes de la fundación del mundo. Porque la meta de la salvación no es simplemente librarnos del juicio o llevarnos al cielo, claro, es una meta, sino transformarnos en el carácter, la santidad y la obediencia del Hijo Jesucristo. Y por eso Cristo ocupa el lugar de suprema honra como el primogénito. Y no es que Cristo, como dicen algunas sectas, no es como Cristo fue creado. Cristo coexistía con el Padre desde antes que el Padre nos conociera. Cristo era preexistente, existía en sí mismo con el Padre. Y no como los testigos de Jehová, dice que Él es el primero de la creación. Y dicen que Cristo nació o Dios lo creó allá, que fue el primero creado. Y no, eso es antibíblico, hermanos, porque Cristo es Dios en sí mismo. Porque Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Cristo existía desde antes de los tiempos con el Padre. Por eso, a los que antes conoció, los predestinó, les fijó un destino eterno. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y para qué nos salvó el Señor? Precisamente para librarnos del juicio eterno, llevarnos al cielo, para también ser imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Sí vemos, hermanos? Y Pablo sigue en el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire que aquí ya aparecen 2 veces la palabra predestinación. Y muchos le tienen miedo, inclusive no la predican en la congregación, porque le tienen miedo a la predestinación. Porque dicen, no, como Dios es malo y Dios puede escoger a unos para salvación y a otros para condenación. No, Señor. Dios es totalmente bueno. Debemos remitirnos a Edén, cuando Dios le dijo a Adán, vea, Adán, Dios hizo todo bueno en gran manera, y le dijo a Adán, venga, Adán, si usted come de este árbol que está en el huerto del Edén, ciertamente usted morirá. ¿Sí vemos? Dios hizo a todas las personas para que vivieran y gozaran de comunión eterna con Él. Pero Adán determinó en sí mismo fallarle al Señor, y por eso es que está la muerte por consecuencia del pecado. ¿De quién? De Adán. Si vemos, Dios hizo todo bueno, en gran manera, incluyéndonos a usted y a nosotros, en gran manera. Y por eso ahí en ese momento era necesario ese que antes conoció y predestinó a el hombre. Este versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Es una cadena de oro que llaman los teólogos, una cadena de oro de la salvación, mostrando que la salvación depende completamente de la obra soberana de Dios, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los mismos tiempos. A los que predestinó, o sea, Dios escogió un remanente santo desde la eternidad, a quienes salvaría conforme a su único y exclusivo propósito. Dios salvó con su único propósito. No hubo nada que viera en nosotros para hacernos salvos. Aparte que los predestinó, como sigue diciendo ahí el versículo 30, dice, también llamó.
Se refiere al llamado eficaz que Dios hace en Cristo al creyente. Y cuando hablo de eficaz, significa que es total, que nada impide el llamado del Señor, por el cual el Espíritu Santo trae a los escogidos del Señor, a su remanente. ¿Sí vemos, hermanos? Ese llamado del Señor es irrevocable. Por eso no todos vienen a Cristo, porque no todos son llamados en Cristo de una manera eficaz. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo, no todos. Pero que aparte de que los predestinó, los llamó, también que los justificó. Sigue diciendo ahí el versículo 30, los justificó. ¿Y qué pasa? Es que Dios nos declara justos en Cristo Jesús. La justificación es un argumento legal de que cuando Dios le dijo a Adán que ciertamente morirá, ahí ya estaba implementado el juicio. Fue un elemento legal. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz y pagar la demanda de la ley que le dijo a Adán: el día que usted muera, ese día morirá. Y efectivamente murió. Por eso Cristo tuvo que pagar en la cruz, pagar la demanda de la ley, pero también vivir conforme a la ley. Y por eso el Padre ya no nos ve a nosotros mismos, sino nos ve en Cristo Jesús, que fue el que pagó y vivió conforme a la ley. Nos justificó. Le imputamos nosotros, o le echamos nuestra justicia pecadora a Él. Y Él en la cruz, pagando con su muerte y viviendo bajo la ley nos imputó su justicia a nosotros. Hay una doble imputación. Él se llevó nuestra justicia de pecado y nos imputó su justicia perfecta en la fe, imputándonos esa justicia de Cristo y perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Sí vemos, hermanos? Ahora sigue diciendo ese texto: a estos, ¿a quiénes? A los que llamó, a los que predestinó, a los que justificó, y a estos también glorificó. ¿Cuándo vendrá la glorificación? Cuando sea la segunda venida del Señor. La glorificación ocurrirá plenamente en el futuro, pero Pablo la expresa en el pasado para destacar la certeza absoluta de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Dios dijo: el que comenzó la obra la terminará en nosotros. ¿Sí vemos? Hasta el día de la glorificación. Usted puede morir, hermanos. Podemos morir. Subiremos a un lugar en el cielo. Estaremos con Cristo, pero ahí todavía no hay glorificación, sino cuando el Señor venga por segunda vez. Ahí los muertos resucitaremos en Cristo, los que estemos en Cristo, y los que no también resucitarán. ¿Para qué? Para ser juzgados, donde el Señor va a decretar su juicio y va a separar a las ovejas de los cabritos. Y ahí en ese momento es cuando usted y yo seremos glorificados, hermanos. Ahí se cambiará nuestro estado. Ahí ya no seremos materia, hermanos. Ahí nuestro ropaje blanco, santo, y ahí sí a morar la eternidad con el Señor. Mire que cómo nos enseña la palabra del Señor. Porque, hermanos, la seguridad del creyente, la suya y la mía, no descansa en nuestra capacidad. No descansa en usted ni en mí, hermanos. No descansa. Porque si por nosotros fuera, hermanos, ya hubiéramos sucumbido, hermanos. Si por usted y por mí fuéramos, si la salvación dependiera de usted y en mí, ya hubiéramos sucumbido, hermanos. Porque no tenemos el poder para sostenernos.
Nuestra salvación está sostenida en la fidelidad de Dios en Cristo Jesús. Porque ninguno de los que Dios predestinó se perderá. Todos serán o seremos llamados, justificados y finalmente glorificados. Esto debe producirnos a usted y a mí humildad delante de Dios. Él no tuvo en cuenta nada, hermano, para mirarnos. Él no dijo, venga, voy a creer, es que él va a creer o se va a portar bien y yo le voy a salvar. No, no tuvo en cuenta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto debe producir humildad, confianza y perseverancia en medio de las pruebas. Porque la salvación es enteramente por gracia y para la gloria de Dios. Mire que Pablo está diciendo aquí, cuando empieza el texto, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿sí vemos? Está hablando el Señor que ayudan para bien a los que son predestinados, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó también. Está hablando de que todas las cosas ayudan para bien a usted y a mí. Mira lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso me hace recordar de muchas personas que citan ese texto fuera de su contexto. O usted no ha oído a muchos decir, es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Usted lo ha escuchado decir, ¿cierto? O ha escuchado decir muchas veces cosas como esas. Pero podemos pensar que frente a la inmensidad del plan de Dios, el apóstol Pablo hace una serie de preguntas retóricas aquí en este texto. Y la primera que pasa ahí es que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, hermanos. Y debemos recordar que cuando nosotros empezamos, en el capítulo 7, Pablo pide al Señor que lo libre del cuerpo de muerte, ¿cierto? Ahí en Romanos 7 habla. Pablo queriendo hacer el bien, pero el cuerpo, o sea, el remanente de pecado que mora en Pablo, en usted y en mí, nos lleva a hacer lo que no queremos. Y Pablo decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ahí es cuando Pablo exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina ese capítulo 7 en el versículo 25 dando gracias a Dios, y empieza el capítulo 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros somos más que vencedores, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo o los que estamos en Cristo Jesús. Imagínense, hermanos, el juez supremo del universo estará de nuestro lado, del suyo y del mío, hermano. No importa cuántos enemigos se levanten, hermano, no importa cuántas potestades espirituales se levante, cuánta cuestión espiritual también que se levante contra el pueblo del Señor. El argumento va de lo mayor a lo menor, hermanos. Y dice, porque Él no escatimó, versículo 32, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire, hermanos, si Dios en Cristo no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas, hermanos? Por eso es que somos más que vencedores, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, hermano. Porque Dios no escatimó a su Hijo.
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque si Dios ya dio el regalo más costoso del universo, la vida de su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar la gracia necesaria para sostenernos día a día en las pruebas, en las luchas, en las dificultades? ¿Cómo no nos dará ese aliento en ese día de dificultad en su vida y en mi vida? ¿Cómo Pablo acude al tribunal cósmico? Miren lo que voy a decir, hermanos. ¿Cómo Pablo acude al tribunal cósmico? Porque Satanás siempre va a intentar, hermanos, siempre va a intentar acusarnos. ¿Debido a qué? A nuestras caídas, debido a nuestros pecados diarios. Pero el versículo 33 dice, ¿quién? Es una pregunta, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué? Ahí da la respuesta. Porque Dios es el que justifica. ¿Quién, hermanos, acusará a los escogidos de Dios? Si la corte celestial allá en Dios ya dictó la sentencia, somos justos en Cristo y por eso no hay absolutamente nada que nos pueda acusar a usted y a mí. Ningún cargo en nuestra contra puede prosperar, porque ya Cristo pagó absolutamente todo. Cristo fue el que nos redimió. ¿Por qué? Versículo 24, seguimos diciendo, ¿quién condenará? Versículo 34, porque Cristo es el que murió. Venga, recuerden que la paga del pecado es muerte. O sea, Cristo murió por pagar su pecado y mi pecado. Ahora, ¿quién nos va a condenar? Nadie, porque Cristo fue el que murió. Más aún, sigue diciendo aquí, el que también resucitó. ¿Sí ve cuál es la base de nuestra confianza? Que algún día resucitaremos también con Cristo, porque Él resucitó. Y también sigue diciendo aquí, y el que además está a la diestra de Dios Padre. Cristo murió, pagó nuestra deuda, pero Cristo también resucitó, rompió el poder y la esclavitud de la muerte en donde estábamos en Cristo. También está sentado a la diestra del Padre, gobernando de una manera soberana, gloriosa en Él. Y el que también, como dice ahí, intercede por nosotros. Si vemos, hermanos, aparte tenemos un abogado en la corte celestial, porque Él intercede todos los días por nosotros, porque también sabe que vamos a sucumbir, que vamos a caer, que nuestra naturaleza en el sentido del remanente de pecado nos va a llevar a faltarle al Señor. Él intercede, es nuestro abogado eterno. Él nunca duerme como nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías, refiriéndose a que Él pagó por nosotros o a que Él nos justificó. Dice Zacarías capítulo 3, habla de la visión del sumo sacerdote Josué, ese Josué diferente al que habla allí en Éxodo, cuando el Señor iba a tomar la tierra prometida a través de Josué. No es el mismo, aquí es un sumo sacerdote. Y dice en una visión, dice Josué, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Si vemos que Satanás está día y noche acusándonos, así como estaba aquí Josué. Y dijo Satanás, Jehová te reprenda. Y dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás,
Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles. Pero mire, ojo, porque Josué era un sacerdote. Entonces, ¿acaso es que ellos no usan su efod, mitra y todo eso? Porque dice aquí que estaba vestido de vestiduras viles, refiriendo que al pecado. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que hace Jesús para justificarnos, hermanos. Nos quita nuestras vestiduras viles, nuestro pecado. Nosotros le imputamos nuestra justicia y Él nos imputa y nos viste de una manera diferente. Nos dice que nos viste con ropas de gala. Eso es lo que significa imputar, hermanos. Nos vistió de sus vestiduras. ¿De qué? De justicia. Pero hoy en día, hermanos, muchos creyentes donde lastimosamente predican evangelios, pero no el de la gracia. Muchos que se llaman ser creyentes dicen: bueno, Dios me ama más cuando yo hago más cosas. Muchos tienen ese pensamiento, pero Romanos dice otra cosa diferente, que Él nos justificó ¿en quién? El Cristo. Que Dios nos acepta únicamente por Cristo. ¿Y cuántos dicen: venga? Y predican: venga así como esté. Que Él lo recibe así, claro. Él nos recibe tal cual somos, pero si nos arrepentimos, hermanos. Pero al único que recibe Dios Padre tal como es al Hijo, a nadie más. Porque el Hijo no necesita arrepentimiento, usted y yo sí. Y por eso debemos mirar cómo está nuestra vida, cómo la obediencia es el fruto de la gracia, porque la obediencia nunca es la causa de nuestra aceptación, porque la causa de nuestra aceptación al Dios Padre es Cristo Jesús. O muchos vienen a la iglesia diciendo: venga, yo soy tan malo que Dios no me puede perdonar. O yo no puedo venir a la iglesia porque esta semana le fallé al Señor. La respuesta de Romanos dice que es que Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti y Cristo es el que intercede por ti. Porque ya ahora Dios Padre no nos ve sino solamente a través de su Hijo. Eso es de lo que la palabra del Señor dice. O muchos vienen a la casa del Señor y se emocionan, hermanos. Eso brincan, saltan y piensan que ahí está la manifestación del Espíritu Santo del Señor. Y muchos de ellos dicen: venga, hoy no experimenté la presencia de Dios porque no salté, porque no brinqué. Muchos están basando la presencia del Señor en sus propios términos humanos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Dios está conmigo porque Cristo fue el que murió y la seguridad de mi salvación descansa solamente en Cristo Jesús. ¿Sí vemos, hermanos? Solamente en Cristo. Y Pablo no se queda allí. Pablo sigue abonando el terreno de la gracia del Señor, porque el versículo 35 en adelante el apóstol está diciendo: venga, es el triunfo absoluto del amor divino. Y el versículo 35 empieza: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Mire cómo Pablo
aterriza la doctrina teológica a una razón veraz en nuestra vida. Porque aquí habla del sufrimiento. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Venga, pero en muchas partes predican de que el hombre no tiene por qué tener tribulación si tiene a Dios, ¿cierto? No tiene que tener angustia si tiene a Dios. ¿Pero por qué? La palabra del Señor no se equivoca. Mire que el apóstol en el versículo 35 también está citando el Salmo 44:22. Dice: por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como oveja al matadero. Y Pablo sigue diciendo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja del matadero. ¿Sí ve cómo Pablo está citando el Antiguo Testamento? La presencia de dificultades, de sufrimientos, como cristianos, no niega que el Señor haya apartado su gracia de nosotros. Porque la vida cristiana implica a veces dolor físico, carencia material, oposición, enfermedades. Sin embargo, hermanos, la presencia de la tribulación no significa ausencia del amor de Dios. Dios está ahí, hermanos. Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas, ahí sí, hermanos, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí sí. ¿Sí vemos? No somos simples sobrevivientes, hermanos, somos más que vencedores. Y el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire cómo el apóstol Pablo apela al universo entero. ¿Por qué? Porque dice lo primero que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. ¿Sí ve? Apela al reino de los vivos y de los muertos, ¿cierto? Inclusive apela al reino de las huestes demoníacas. ¿Por qué? Porque dice que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, refiriéndose a Efesios capítulo 6, donde habla acerca de la armadura de Dios y donde los principados y las potestades reflejan a Satanás y su reino. ¿Sí ve cómo Pablo está apelando al reino de los vivos y muertos, a las huestes demoníacas, a las dimensiones del tiempo? Porque Pablo dice: ni lo presente, ni lo porvenir, y ni siquiera el espacio, porque dice: ni lo alto, ni lo profundo nos separará del amor de Cristo. Nada absolutamente que pertenezca a lo creado puede separarnos del amor de Cristo, porque eso es lo que dice el apóstol ahí. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas, ustedes saben, los llevaron para la cárcel, fueron encadenados, fueron maltratados. Pero ¿sabe por qué Pablo y Silas, a pesar que fueron golpeados, ensangrentados, encadenados, saben por qué cantaban himnos? Porque ellos, o porque las cadenas no podían separarlos del amor de Cristo. Y así es usted y yo, hermanos. Ninguna dificultad, ninguna tribulación, ninguna angustia, ninguna necesidad, ninguna escasez, absolutamente nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, nada podrá frustrar su propósito. Si Cristo ya pagó por su pecado y por el mío, nuestros pecados son perdonados. Él intercede por usted y por mí, y nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Cristo. Queridos hermanos, que salgamos esta mañana teniendo la certeza en nuestros corazones que si estás en Cristo Jesús, ojo, que si estás en Cristo Jesús, nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo.
pero solamente si estás. Si no estás en Cristo, tienes que revisar tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y bondad, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, gracias porque tu palabra es buena, porque ahora en Cristo somos más que vencedores. Gracias porque nos has predestinado, nos has llamado. Señor, nos has justificado y nos glorificarás algún día, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor, por tu amor y por tu gracia. Y porque, Señor, gracias que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de ti. Y por eso ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén.